Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Un saludo especial a quienes nos siguen también por los diferentes medios de comunicación. Hemos llegado a este tercer domingo de Adviento, conocido también como el Domingo Gaudete, el Domingo de la Alegría. Poco a poco vemos cómo nos vamos acercando a celebrar aquel acontecimiento que llena nuestras vidas de profundo regocijo, el nacimiento de un niño, de Jesús, el Hijo de Dios, que justamente con el acontecimiento de la resurrección son dos hechos que dan sentido a nuestra fe, ya que Dios, que se encarna en nuestra humanidad, es el mismo quien después por medio de la resurrección nos redimirá y nos salvará. ¿Y por qué la Navidad no es un acontecimiento cualquiera? Es que nos preparamos durante 4 semanas para celebrarla y vivirla con devoción y sentido, porque la Navidad no es un tiempo solo de compra y venta, no es un tiempo de dar mensajes lindos, vacíos de todo contenido, que no nos compromete a llevar a la práctica aquello que deseamos. Para esto la palabra de Dios es de gran ayuda el día de hoy. En la primera lectura se nos presenta un texto del libro del profeta Sofonías, donde reiteradas veces se nos invita a vivir la alegría. Comienza el texto con esta llamada: grita de alegría. Y continúa a decir después: alégrate y regocíjate de todo corazón. En esa misma línea, la segunda lectura, esta carta de San Pablo dirigida a los filipenses, dirá: alégrense siempre. Vuelvo a insistir, alégrense. Parecería paradójico que en un tiempo donde se cree que la opción religiosa te entristece la vida porque te sumerge en un supuesto mundo de normas pesadas que coartan tu libertad, venga proclamada esta palabra de Dios, que es una evidente invitación a vivir nuestra opción religiosa desde la alegría. Es un tema muy recurrente en el pontificado del Papa Francisco. Basta hacer un recorrido por algunos de sus escritos. Por ejemplo, la Evangelii Gaudium, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual, o su otro texto, La alegría del amor, sobre el amor en la familia, o la Gaudete de Exsultate, sobre la santidad en la vida diaria. ¿Y qué decir de sus innumerables intervenciones en catequesis, mensajes, homilías y discursos donde hace referencia a la alegría? Así pues, queridos hermanos, todos estamos llamados a vivir esa alegría cristiana, que no es una alegría que se aleja o niega el sufrimiento y el dolor, o que se origina en la ausencia de conflictos. No podemos ser ciegos ni menos insensibles para no darnos cuenta del sufrimiento que reina en el mundo y afecta a tanta gente. Desde aquellos que sufren por haber sido obligados a dejar su territorio a causa de políticas cargadas de ideología, políticas egoístas, que lo menos que hacen es pensar en los más vulnerables y se centran solo en hacer crecer su poder a costa de lo que sea incluso la vida de sus propios ciudadanos. Me refiero a los hermanos migrantes. O el sufrimiento de tantas personas, especialmente mujeres y niños, que sufren todo tipo de violencia y que además son revictimizadas por organizaciones que, bajo el pretexto de defenderlos, lo único que hacen es utilizarlos para fines proselitistas de ideologías que generan más violencia. O el sufrimiento de quienes se ven totalmente vulnerables frente a diversos abusos de poder, que no tienen cómo defenderse y a que incluso la justicia les da la espalda, una justicia que está en favor del poder. Frente a este panorama, queridos hermanos, como cristianos estamos invitados a vivir una alegría que no nos adormezca ni tampoco nos haga insensibles, sino por el contrario, estamos llamados a vivir una alegría que nace de aquella mirada de Dios que mira a la humanidad con cariño
y se hace presente en medio de nosotros asumiendo lo débil, lo frágil, y que nos devuelve toda esperanza frente a panoramas tan oscuros y dolorosos como los descritos. Fijémonos lo que se dice en la primera lectura. El Señor tu Dios está en medio de ti. Es esta la causa de nuestra alegría, el Dios con nosotros, el Emmanuel, que viene a nuestro encuentro. Debemos evitar, sin embargo, pensar que la alegría cristiana sea solo un estado emocional, porque si así fuera, nos quedaríamos solo en el ámbito íntimo. Por el contrario, la alegría cristiana, si bien es vivida de modo personal, nos debe también comprometer con la realidad del otro. Por eso la segunda lectura, después de la insistencia de estar alegres, se dice que la bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. Necesitamos que aquella alegría cristiana que nace de la inminente certeza de la venida de Cristo nos comprometa a acciones concretas. Ahora más que nunca es necesario que el anuncio de la buena noticia no quede en solo simple discurso, porque es fácil desear la paz y seguir siendo causante de discordia y división. Es fácil desear el amor cuando todavía expreso en mis acciones odio, resentimiento o incapacidad de reconciliación. Necesitamos que los buenos deseos que expreso en esta Navidad vayan también acompañados de buenas obras. El Evangelio de hoy va en esa línea. Es el texto del Evangelio de San Lucas que nos presenta la figura de Juan el Bautista, el último profeta antes de la llegada de Cristo. La figura del Bautista es clave en el tiempo de Adviento. Es quien nos introduce en esa espera vigilante, no en una espera pasiva. Juan el Bautista fue consciente de su misión. Él fue enviado a preparar la llegada de Jesús. Por eso nos dirá: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo. Yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Lo que interesa, sin embargo, del texto de hoy es también que la preparación que propone Juan el Bautista era llamando a la conversión, a un cambio de actitudes. Por eso la pregunta que se hacen todos desde su realidad concreta: ¿qué debemos hacer? La respuesta de Juan el Bautista es clara: el que tenga dos túnicas, de una al que no tiene, y el que tenga que comer, haga otro tanto. Una verdadera invitación a todos a construir una sociedad más solidaria. Es una invitación a que seamos más solidarios con la realidad del otro. Solamente en la medida en la que nos compadezcamos con la realidad del otro, podrá surgir en nosotros acciones concretas que busquen cambiar esa realidad del que sufre. Caso contrario, nuevamente caeremos en lindos discursos, frases bien hechas, pero vacías, lejos de buenas acciones. Pero además, Juan el Bautista en el Evangelio hace una invitación a los servidores públicos a actuar en justicia, cuando refiriéndose a los publicanos y soldados en el Evangelio dice: no exijas más de lo estipulado, no extorsiones a nadie, no hagas falsas denuncias. Para ninguno de nosotros es novedad la necesidad de una reforma que debe tener algunas entidades públicas. Tal es el caso de nuestro sistema judicial en nuestro país. El mismo gobierno ha anunciado una cumbre para dicha reforma. Sin embargo, creemos que reformar nuestro sistema judicial no pasa solo por el cambio de una estructura, sino por la conversión de los actores judiciales, por aquellos que están llamados a administrar la justicia. Podremos tener un lindo sistema judicial con menos burocracia, acorde a nuestra realidad, más eficaz y objetiva. Sin embargo, no funcionará si los administradores de justicia a diferentes niveles siguen actuando como hasta ahora. Por eso es importante entrar en un proceso de conversión, de cambio, en primer nivel, a nivel personal y después a nivel estructural.
Invito a todos, queridos hermanos, en este tiempo de Adviento que nos resta vivir, en preparación a la Navidad, nos hagamos también nosotros la pregunta, ¿qué debemos hacer entonces? Y aplicarlo a las diferentes realidades que vivimos, ya que la llamada a la conversión dentro de la Iglesia es una llamada constante. Debemos estar siempre en actitud de conversión, día a día. Sabemos que solamente así podremos ser buenos discípulos de Jesús. ¿Qué debemos hacer, por ejemplo, frente a una cultura materialista que nos invade y que incluso cambia el sentido de la Navidad, centrando todo en el comercio y olvidando a aquellos que debemos celebrar el nacimiento de Jesús? ¿Qué debemos hacer, por ejemplo, frente a una cultura de la muerte que no respeta la vida y por el contrario propone acciones contrarias incluso a derechos fundamentales que como personas todos tenemos? ¿Qué debemos hacer, por ejemplo, frente a tanta injusticia que día a día vemos en nuestra sociedad, donde incluso derechos humanos no son respetados? ¿Qué debemos hacer, por ejemplo, frente al poco respeto que tenemos al medio ambiente, que lo seguimos contaminando y no pensamos en el daño que estamos haciendo desde el actuar cotidiano hasta las acciones de empresas que hacen mal uso de químicos que contaminan ríos y van devastando reservas ecológicas? Y así podemos ir enumerando otras muchas realidades que necesitan de nuestras respuestas concretas. Para ya concluir, no puedo dejar de mencionar que hoy, 12 de diciembre, también recordamos una advocación mariana muy querida a nivel de todo el mundo, la Virgen de Guadalupe, que es la expresión más evidente de cómo Dios, mirando a un pueblo, ha querido hacerse presente a través de la Madre del Señor, la Virgen de Guadalupe. Significa la actitud de Dios que quiere estar cercano a su pueblo, que escucha el clamor de sufrimientos de todos. Acojamos el día de hoy aquellas palabras pronunciadas por la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego en un día en el que se apareció a él y le dice: no se turbe tu corazón, ¿acaso no estoy aquí yo, que soy tu madre? Pongamos en las manos de la Virgen de Guadalupe cada una de nuestras dificultades y preocupaciones, para que desde su maternal intercesión sea Dios que actúe en nuestra vida y en nuestra historia. Hemos escuchado la